4. Jake habría montado a pelo, pero necesitaba que Acho lo acompañase, y eso hacía difícil montar sin silla, puede que imposible. Por suerte, el pequeño pony que Sai Oberholzer le había prestado era tan manso como un gato atigrado. Y había una vieja silla de prácticas toda rasguñada en el cobertizo de los arreos del establo, que incluso un niño podría manejar con facilidad. Jake ensilló al caballo, luego ató el saco enrollado detrás, en la parte que los vaqueros del Cala llamaban bote. Notaba el peso de la Ruger en el interior del atillo y, si lo apretaba, también la forma. El guardapolvo, con el espacioso bolsillo delantero, estaba colgado de un clavo en el cobertizo de los arreos. Jake lo cogió, lo enrolló hasta convertirlo en una especie de cinturón grueso y se lo ató a la cintura. Los niños de su colegio a veces se ataban la camisa de esa forma los días que hacía calor. Como los recuerdos de su habitación, aquel parecía muy lejano, parte de un desfile circense que hubiera pasado por el pueblo y que luego se hubiera ido. Esa vida era más completa, susurró una voz grave en su mente. Esta es más real, susurró otra, que era incluso más grave. Creyó a esa segunda voz, pero todavía le pesaba el corazón por la tristeza y la preocupación mientras sacaba al pony por la parte trasera del granero y se alejaba de la casa. Acho le daba a golpecitos en el talón y de vez en cuando miraba al cielo y susurraba «Luna, luna», pero sobre todo iba olfateando el suelo. Aquella incursión era peligrosa. El simple hecho de cruzar el Levar Teteway, pasar de la margen del Cala a la margen de Tronido, era peligroso, y Jake lo sabía. Pensó en Benny diciendo que había sido genial tener a Jake en el Rocking B y hacerse amigos. Se preguntó si Benny sentiría lo mismo cuando hubiera pasado una semana. Da igual, dijo en un suspiro. Es el K. K, repitió Acho. Luego alzó la vista. Luna, K, Luna, K. Calla, ordenó Jake, sin amabilidad. Calla, K, repitió Acho amigablemente. Calla, Luna, calla. Eik, calla, Acho. Era lo más largo que había dicho desde hacía meses y en cuanto lo soltó se quedó callado. Jake tiró del pony otros 10 minutos, pasó por delante de la barraca y el popurrí de música de ronquidos, gruñidos y pedos, luego pasó a la siguiente colina. En ese momento, con el camino del este a la vista, consideró que ya era seguro montar. Desenrolló el guardapolvo, se lo puso, luego metió a Acho en el bolsillo delantero y montó. 5. Estaba bastante seguro de que podía llegar directamente al lugar por donde Andy y Slimman habían vadeado el río, aunque pensó que desde allí tendría la oportunidad de disparar solo un buen tiro y seguramente Roland habría dicho que en ese caso un solo tiro no era suficiente. Así que volvió al lugar en el que Benny y él habían acampado y desde allí al afloramiento de granito que le había recordado a un barco hundido con la proa asomada. Una vez más, Acho se quedó resollándolo al oído. A Jake le resultó fácil localizar la piedra redondeada de superficie brillante. El tronco que había sido arrastrado por la corriente seguía allí atrancado, porque el caudal del río había mermado. No había llovido y Jake esperaba que eso le ayudase, entre otras cosas. Ascendió con dificultad a la planicie donde Benny y él habían acampado. Había dejado allí al pony amarrado a un arbusto. Lo bajó al río. Luego sacó a Acho y montó. El pony no era alto, aun así el agua no llegaba hasta mucho más arriba de sus espolones. En menos de un minuto estaban en la margen opuesta. Este lado del río parecía igual, pero no lo era. Jake lo supo de inmediato. Hubiera o no luz de luna, en cierta forma estaba más oscuro. No exactamente como cuando entraron en ese tránsito en Nueva York y no había campanillas. Sin embargo, sí había cierta similitud. La misma.
La sensación de que había algo al acecho y unos ojos que podían volverse en su dirección si cometía la estupidez de hacer que sus dueños se apercibieran de su presencia. Había llegado al borde del mundo final. A Jake se le puso la piel de gallina y se estremeció. Acho alzó la vista y lo miró. «No pasa nada», susurró Jake. «Es una espinita que tenía clavada». Desmontó, bajó a Acho y escondió el guardapolvo en la sombra de la redonda roca. No creía que fuera a necesitar un abrigo en esa parte de la misión. Estaba sudando, nervioso. El murmullo del río se oía con fuerza y Jake no paraba de lanzar miradas hacia el otro lado para asegurarse de que no aparecía nadie. No quería que lo sorprendieran. Esa sensación de que había una presencia, la presencia de otros, no solo era intensa, sino desagradable. Lo que vivía en ese lado del Debate Teguay no tenía nada de bueno. De eso sí que estaba seguro Jake. Se sintió mejor cuando hubo sacado el agarradero del saco, se lo cinchó y le añadió la Ruger. La Ruger lo convirtió en otra persona, en alguien que no había sido nunca. Aunque allí, en la parte más distante del Guay, le encantó sentir el peso del arma en las costillas y ser esa persona, ese pistolero. Algo que estaba lejos, hacia el este, gritó como una mujer en plena agonía. Jake supo que solo era un gato montés. Lo había oído antes, cuando había estado en el río con Benny, o pescando o nadando. Aun así llevó la mano a la culata de la Ruger hasta que dejó de oírlo. Acho se había agachado, tenía las patas delanteras separadas, la cabeza gacha y las ancas apuntando al cielo. Por lo general esto significaba que quería jugar, pero su dentadura al aire no era señal de un ánimo juguetón. «No pasa nada», lo tranquilizó Jake. Rebuscó una vez más en su saco. No se había molestado en llevar la silla de montar, hasta que encontró la tela a cuadros rojos. Era el pañuelo de Slimman el viejo, robado 4 días antes de debajo de la mesa del cobertizo de los arreos, donde el capataz lo había tirado durante una ronda de miradme y se lo había olvidado. «Menudo ladronzuelo estoy hecho», pensó Jake. «La pistola de mi padre y ahora el pañuelo del padre de Benny. No sé si estoy mejorando o empeorando». La voz de Roland fue la que le contestó. «Estás haciendo aquello para lo que se te invocó. ¿Por qué no dejas de flagelarte y de asustarte?» Jake cogió el pañuelo entre las manos y miró a Acho. «Esto siempre funciona en las películas», le dijo al Billy Brambo. «No tengo ni idea de si funciona en la vida real. Sobre todo después de que hayan pasado semanas». Bajó el pañuelo hasta Acho, que estiró su largo cuello y lo olfateó con delicadeza. «Busca este olor, Acho. Síguelo y encuéntralo». «¡Acho!», gritó, pero se quedó sentado, mirando a Jake. «Esto, tonto», dijo Jake, dejando que lo olfatease otra vez. «¡Encuéntralo, venga!». Acho se levantó, dio 2 vueltas sobre sí mismo y luego salió andando hacia el norte por la ribera del río. De vez en cuando bajaba el hocico hacia el suelo pedregoso, aunque parecía mucho más interesado en el grito de mujer agonizante lanzado por el gato montés que se oía de tanto en tanto. Jake miraba a su amigo con una esperanza que poco a poco iba disminuyendo. Bueno, había visto por dónde se había ido Slimman. Podía ir en esa dirección, dar una pequeña vuelta, ver lo que había que ver. Acho se volvió, regresó hacia Jake y se detuvo. Olfateó un tramo del suelo con más detenimiento. ¿Era ese el lugar por donde Slimman había salido del agua? ¿Podría haberlo sido? Acho emitió a conciencia un ruido como de cascos que golpeaban el suelo y luego se volvió hacia la derecha, hacia el este. Se deslizó de forma serpenteante entre 2 piedras. Jake, que en ese momento atisbó un destello de esperanza, montó en el pony y lo siguió. 6.
No habían ido muy lejos cuando Jake se dio cuenta de que Acho estaba siguiendo un camino que atravesaba la tierra montañosa, rocosa y árida de ese margen del río. Empezó a descubrir rastros de tecnología, una vieja y oxidada bobina eléctrica, algo parecido a una antigua placa base sobresaliendo por encima de la arena, diminutos fragmentos y esquirlas de cristal. En la sombra que proyectaba una enorme roca bajo la luz de la luna, vio lo que parecía una botella entera. Desmontó, la levantó, la vació de Dios sabe cuántas décadas, sino de siglos, de arena acumulada y la miró. Escrito en un lateral con letras en relieve había unas palabras que reconoció. Noz a la bebida para los mejores timos, murmuró Jake y volvió a dejar la botella. Al lado había un paquete de cigarrillos arrugado. Lo alisó y descubrió la foto de una mujer de labios pintados de color rojo con un garboso sombrero del mismo color. Sostenía un cigarrillo entre dos de sus glamurosos y alargados dedos. Por lo visto la marca era Party. Mientras tanto, Acho estaba dándole la espalda a una distancia de 3 o 3,5 metros, con la cabeza girada, mirándolo. «Está bien», dijo Jake, «ya voy». Otros caminos confluían en el que estaba en ese momento y Jake se dio cuenta de que era la continuación del camino del este. Solo vio unas pocas huellas de botas desperdigadas y otras huellas más pequeñas y profundas. Estas estaban en lugares ocultos por altas piedras. Los vientos dominantes no solían llegar hasta las cunetas del borde del camino. Supuso que las huellas de las botas eran de Slipman. Las huellas más profundas eran de Andy. No había más huellas, pero sí las habría, y no muchos días después. Las huellas de los caballos grises de los lobos procedentes del este. También serían huellas profundas, supuso Jake, profundas como las de Andy. Más arriba, el camino coronaba la cima de una colina. A ambos lados habían cactus fantásticamente deformados con grandes y gruesos brazos cilíndricos, como tubos de un órgano que apuntaban en todas direcciones. Acho estaba allí, mirando al suelo y una vez más parecía sonreír. Cuando Jake se acercó a él, olfateó los cactus. La fragancia era amarga y penetrante. Le recordó a los martinis de su padre. Se sentó en el pony, a horcajadas, junto a Acho, mirando hacia abajo. A los pies de la colina, a mano derecha, había una carretera de asfalto requebrajada. Una puerta corredera se había quedado entreabierta hacía siglos, seguramente mucho antes de que los lobos empezasen a saltar los calas fronterizos en busca de niños. Más allá había un edificio con un techo metálico y acanalado. Pequeñas ventanas se alineaban en el lado de la fachada que Jake podía ver y se le hinchó el corazón al contemplar el destello blanco y constante que proyectaba el exterior. No eran ni fogariles ni bombillas, lo que Roland llamaba luces de chispa. Solo los fluorescentes proyectaban esa clase de luz. En su vida en Nueva York, las luces fluorescentes le recordaban sobre todo cosas tristes y aburridas, tiendas gigantescas donde todo estaba siempre de oferta y jamás se podía encontrar lo que uno quería. Tardes somnolientas en el colegio en las que la profesora hablaba sin parar sobre las rutas comerciales de la antigua China o sobre los yacimientos minerales de Perú, mientras la lluvia caía sin cesar en el exterior y parecía que el timbre que indicaba la salida jamás sonaría. Consultas médicas donde uno siempre se pone nervioso cuando está en paños menores, sentado sobre la camilla para la revisión, muerto de frío y de vergüenza, y no sabe cómo, seguro de que le van a pinchar. Con todo, esa noche las luces fluorescentes lo animaron. «Bien hecho, muchacho», le dijo al Billy Brambo.
En lugar de responder como solía hacerlo, repitiendo su nombre, Acho miró más allá de donde se encontraba Jake e inició un grave gruñido. Al mismo tiempo el pony se desvió y lanzó un relincho nervioso. Jake tiró de las riendas y se dio cuenta de que el olor amargo, aunque no del todo desagradable, a ginebra y enebro se había vuelto más intenso. Echó un vistazo a su alrededor y vio que dos de los cilindros espinosos de la maraña de cactus que estaba a su derecha giraban poco a poco y a tientas hacia él. Se produjo un ruido chirriante y cayeron unos chorrillos de savia blanca por el cilindro central del cactus. Las espinas de los brazos que se movían hacia Jake eran alargadas y tenían un aspecto maligno a la luz de la luna. Esa cosa lo había olido y tenía hambre. «Venga», le dijo a Acho, y le dio unas palmaditas al pony en los flancos. El animal no necesitó que le metieran más prisa, descendió la colina a todo correr, no trotando precisamente, en dirección al edificio de las luces fluorescentes. Acho le lanzó al cactus móvil una última mirada de recelo y a continuación siguió a Jake. 7. Jake llegó a la carretera y se detuvo. A unos 45 metros del camino, en ese momento era un camino bien definido, o lo había sido en alguna época, había huellas de vías férreas que lo cruzaban y se dirigían hacia el Debar Tete Guay, donde un puente bajo las conducía hasta el otro lado. Las gentes llamaban a ese pueblo la pasarela. Las gentes mayores, según le había contado Callahan, lo llamaban la pasarela del diablo. Los trenes que traían a los arruinados desde Tronido llegaban por donde van esas vías, le murmuró Acho. ¿Sentiría él la llamada del haz? Jake estaba seguro de que sí. Le daba la impresión de que cuando se fueran de Calabrín Sturgis, si es que se iban, sería siguiendo esas vías. Se quedó allí durante un rato más, con los pies fuera de los estribos, y luego condujo al pony por la destartalada carretera hacia arriba, hacia el edificio. A Jake le pareció un cobertizo con el techo acanalado de una base militar. Acho, con sus piernas cortas, estaba pasando un mal rato caminando por la superficie resquebrajada. Además, aquel pavimento fracturado era peligroso para el pony. En cuanto dejaron atrás la puerta paralizada, desmontó y buscó un lugar para amarrar al animal. Había arbustos por ahí cerca, aunque algo le hizo pensar que estaban demasiado cerca. Eran demasiado visibles. Llevó al pony hasta el camino de grava, se detuvo y le echó un vistazo a Acho. «Quédate quieto, Acho». «Ate, quieto, Acho, eik». Jake encontró más matorrales detrás de una pila de rocas semejantes a enormes y erosionados bloques de construcción de juguete desparramados. Eso lo hizo sentirlo bastante seguro como para amarrar al pony. En cuanto lo hizo, le dio una palmadita en el alargado y aterciopelado hocico. «No será mucho rato», dijo. «¿Serás bueno?» El pony resopló por la nariz e hizo algo parecido a un gesto de asentimiento. Lo que no quería decir nada de nada. Jake lo sabía. De todos modos, seguramente era una precaución innecesaria. De todos modos, aún así era mejor asegurarse. Regresó al camino y se agazapó para levantar al Billy Bramble. En cuanto se enderezó, una hilera de luces brillantes le deslumbraron, aguijoneándolo como un insecto microscópico. Jake cogió a Acho por la sila con una mano y levantó la otra para cubrirse los ojos. Acho hizo un gesto de dolor y pestañeó. No soy yo ni un grito de advertencia, ni la exigencia severa de que se identificase, solo el leve resoplido de la brisa. Jake supuso que unos sensores de movimiento habían activado las luces. ¿Qué sería lo siguiente? ¿Fuego de metralletas controlado por ordenadores dipolares? ¿Un correteo de robots pequeños, aunque letales, como los que Roland, Eddie y Susana habían eliminado en el claro
donde había empezado el haz que estaban siguiendo. Tal vez una enorme red cayendo desde lo alto, como en esa película de la selva que había visto una vez en la tele. Jake alzó la vista. No había ninguna red, ni tampoco ametralladoras. Empezó a caminar de nuevo, evitando las más profundas simas, saltando por encima de un tramo inundado. Después de este último, la carretera se inclinaba y tenía el asfalto resquebrajado, aunque en gran parte estaba entera. «Ahora ya puedes bajar», le dijo a Acho. «Muchacho, ¿cómo pesas? Ándate con ojo o tendré que meterte en un programa de adelgazamiento». Miró hacia adelante, entornando los ojos y tapándoselos para evitar el intenso fulgor. Las luces estaban dispuestas en una hilera justo debajo del techo acanalado del cobertizo. Proyectaban la sombra de Jake a sus espaldas, alargada y negra. Vio esqueletos de gatos monteses, 2 a su izquierda y 2 más a su derecha. 3 de ellos apenas podían llamarse esqueletos. El cuarto estaba en un avanzado estado de descomposición, aunque Jake pudo distinguir en él un agujero demasiado grande para haber sido hecho por una bala. Pensó que lo habría hecho una bala. La idea resultaba reconfortante. Allí no había armas de alta tecnología. Aún así, se podía decir que había perdido el equilibrio si no volvía pitando al río y el Cala que estaba al otro lado, ¿verdad? «Equilibrio», dijo. «Brío», dijo Acho, dándole golpecitos a Jake en el talón una vez más. Un minuto más tarde llegaron a la puerta del cobertizo. Encima, en una placa de acero oxidado, estaba escrito lo siguiente: North Central Positronics Ltd. Pasillo nororiental. Cuadrante Arco. Puesto de avanzada 16. Seguridad de nivel medio. Se solicita código verbal para la entrada. Encima de la puerta había otro cartel que ahora colgaba solo de 2 bisagras. ¿Era una broma? ¿Una especie de apodo? Jake pensó que podía tener un poco de las dos cosas. Las letras estaban llenas de óxido y desgastadas por Dios sabe cuántos años de arena y arenilla, aunque todavía se podía leer: «Bienvenido a El Dogan». «8». Jake esperaba que la puerta estuviera cerrada y se cumplieron sus predicciones. El tirador se movía hacia arriba y hacia abajo solo un ápice. Supuso que cuando era nueva no cedía en absoluto. Al lado izquierdo de la puerta había un panel de acero oxidado con un botón y la rejilla de un altavoz. Debajo se leía la palabra verbal. Jake acercó la mano al botón y de pronto las luces que se alineaban en lo alto del edificio se apagaron y lo dejaron en lo que al principio pareció una profunda oscuridad. «Las luces van con un temporizador», pensó, esperando a que se le adaptase la visión. «Bastante breve, o a lo mejor es que se están cansando, como el resto de cosas que el pueblo antiguo ha dejado atrás». La visión se le volvió a adaptar a la luz de la luna y pudo ver de nuevo el panel de la entrada. Sabía muy bien cómo debía ser el código de entrada verbal. Apretó el botón. «Bienvenido al puesto de avanzada del cuadrante Arco 16», dijo una voz. Jay retrocedió de un salto sofocando un grito. Esperaba oír una voz, pero no una tan espeluznante como la de Blaine el mono. Prácticamente había esperado que se convirtiese en una voz que arrastrase las palabras al estilo John Wayne y lo llamase pequeño vaquero. «Este es un puesto de avanzada con seguridad de nivel medio. Por favor, diga el código verbal de la entrada. Tiene 10 segundos. 9, 8, 19, dijo Jake. Código de entrada incorrecto. Puede intentarlo una vez más. 5, 4, 3, 99, dijo Jake.
Gracias. La puerta se abrió con un clic. 9. Jake y Acho entraron a una habitación que al muchacho le recordó a la enorme zona de control por la que Roland lo había arrastrado y que se encontraba en el subsuelo de la ciudad de Lud, mientras seguía la bola de acero que los había conducido hasta la cuna de Blade. Aquella habitación era más pequeña, por supuesto, pero muchos de los cuadrantes y paneles eran iguales. Habían sillas en algunas de las consolas, de las que ruedan por el suelo para que la gente que trabajaba allí pudiera desplazarse de un lugar a otro sin tener que levantarse. Se percibía una ráfaga constante de aire fresco, aunque Jake oía de forma ocasional unos ruidos estruendosos y vibrantes procedentes de la maquinaria que lo producía. Y aunque 3/4 de los paneles estaban encendidos, también vio que había bastantes apagados, viejos y cansados. No se había equivocado en eso. En una esquina había un esqueleto sonriente vestido con los restos de un uniforme de color caqui marronoso. En un lado de la habitación había un tablero con monitores de televisión. A Jake le recordó un poco al estudio que su padre tenía en casa, aunque su padre solo tenía 3 pantallas, una para cada plataforma televisiva, y allí había, las contó, 30. 3 de ellas estaban borrosas y proyectaban imágenes que él no podía distinguir con toda claridad. 2 pasaban imágenes a toda velocidad hacia arriba, como si el control de imagen vertical se hubiera estropeado. 4 de ellas estaban totalmente negras. Las otras 21 estaban proyectando imágenes que Jake vio con creciente asombro. Media docena de monitores reflejaban distintas extensiones del desierto, incluida la cima vigilada por los cactus deformes. Otros 2 proyectaban la imagen del puesto de avanzada, el Dogan, por su parte trasera y desde la carretera. Debajo de esos habían 3 pantallas que proyectaban la imagen del interior del Dogan. Una de ellas proyectaba la imagen de una habitación que parecía una galería o una cocina. La segunda reflejaba la imagen de un pequeño barracón que parecía equipado para que durmieran 8 personas. En una de las literas, en una cama de las de arriba, Jake vislumbró otro esqueleto. La tercera pantalla, que mostraba el interior del Dogan, presentaba esa habitación desde un ángulo cenital. Jake se vio a sí mismo y a Acho. Había una pantalla con un tramo de vías férreas y otra en las que se veía el pequeño Guay desde esa imagen, precioso e inundado de la luna. Al fondo a la derecha estaba la pasarela con las vías del tren que la cruzaban. Lo que asombró a Jake fueron las imágenes de las otras 8 pantallas en funcionamiento. Una mostraba el almacén de Tok, que ahora estaba a oscuras y vacío, cerrada hasta que amaneciera. Otra mostraba el pabellón. 2 mostraban la calle mayor del Cala. Otra la iglesia de Nuestra Señora de la Serenidad y otra más, el comedor de la rectoría, el interior de la rectoría. Jake vio al gato del padre, culo remolón, durmiendo tumbado junto al hogar. Las otras 2 mostraban ángulos de lo que Jake supuso que era el pueblo de los Manis. No había estado allí. ¿Dónde diantres están las cámaras?, se preguntó Jake. ¿Por qué nadie las ve? ¿Por qué eran demasiado pequeñas?, supuso, y por qué habían permanecido ocultas. Sonría. Está saliendo la cámara oculta. Pero la iglesia, la rectoría, esos eran edificios que ni siquiera existían en el Cala hasta hacía unos años. ¿Y el interior? ¿El interior de la rectoría? ¿Quién había puesto una cámara allí y cuándo? Jake no sabía cuándo, pero tenía la terrible impresión de saber quién. Gracias a Dios, habían realizado gran parte de su gala en el porche o en el exterior, en el jardín. Sin embargo, aún así, ¿qué debían saber los lobos o sus amos? ¿Qué tenían grabado las infernales máquinas de este lugar, las putas máquinas infernales de este lugar?
¿Y qué habrían transmitido? Jake sintió dolor en las manos y se dio cuenta de que las tenía fuertemente apretadas, con las uñas clavadas en las palmas. Hizo un esfuerzo por abrirlas. Siguió esperando a que la voz que salía por la rejilla del altavoz, la voz que se parecía tanto a la de Blaine, lo desafiara, que le preguntara qué estaba haciendo allí. Pero el silencio era lo que predominaba en esa habitación casi en ruinas. No se oían otros ruidos más que el tenue zumbido de los equipos y el ocasional rugido áspero de los aparatos de aire acondicionado. Volvió la cabeza para mirar a la puerta y vio que se había cerrado tras él, al pivotar sobre una bisagra neumática. Eso no le preocupaba. Desde ese lado seguramente podría abrirse con facilidad. Si no era así, el bueno del 99 volvería a sacarlo de allí. Recordó cómo se había presentado a las gentes aquella primera noche en el pabellón, una noche que ya parecía muy distante en el tiempo. «Soy Jake Chambers, hijo de Elmer, la estirpe de él», les había dicho, «el K-Tet del 99». ¿Por qué había dicho eso? No lo sabía. Lo único que sabía era que las cosas seguían poniéndose de manifiesto. En el colegio, la señorita Avery les había leído un poema titulado El segundo advenimiento, de William Butler Yeats. Estaba relacionado con un halcón que no paraba de dar vueltas y vueltas, describiendo un orbe cada vez más amplio, que era, según la señorita Avery, una especie de círculo. Sin embargo, allí las cosas formaban una espiral, no un círculo. Para el K-Tet del 19 o del 99, Jake tenía la impresión de que, en realidad, eran lo mismo. Las cosas se apiñaban incluso cuando el mundo que las rodeaba envejecía, se soltaba, se cerraba, despedía partes de sí mismo. Era como estar en el ciclón que había sacado a Dorothy de la tierra de Oz, donde las brujas eran de verdad y gobernaban a los timos. Jake creía que tenía perfecto sentido que estuvieran contemplando las mismas cosas una y otra vez, y cada vez más a menudo, porque el movimiento de una de las pantallas captó su atención. La miró y vio al padre de Benny y a Andy, el robot mensajero, llegando a la cima vigilada por los cactus centinelas. Cuando miró, los cilíndricos brazos espinosos se movieron hacia adentro para bloquear el camino y tal vez para empalar a la presa. No obstante, Andy no tenía razón alguna para temer a las espinas del cactus. Movió un brazo y partió uno de los cilindros por la mitad. Este cayó al suelo y soltó un chorro de porquería blanca. Puede que no fuera savia, pensó Jake. Puede que fuera sangre. En cualquier caso, el cactus que estaba al otro lado giró rápidamente. Andy y Ben Slitman se detuvieron durante un instante, tal vez para hablar de aquello. La resolución de la pantalla no era lo bastante buena como para reflejar si los labios humanos se movían o no. A Jake le invadió un pánico espantoso que le atenazó la garganta. De pronto le pesaba demasiado el cuerpo, como si tirase de él la gravedad de un planeta gigantesco como Júpiter o Saturno. No podía respirar, tenía el tórax totalmente plano. Esto es lo que Ricitos de Oro debió de sentir, pensó de una forma fugaz y distante, al despertarse en la camita en la que estaba justo cuando oyó que regresaban los tres osos. Él no se había comido la avena ni había roto la sillita del oso pequeño, pero ahora conocía muchos secretos. Todo se reducía a un solo secreto, un secreto monstruoso. Ya estaba descendiendo por el camino, llegando al Dogan. Sí, estaban descendiendo. Acho miraba a Jake con ansiedad, con su largo cuello estirado al máximo, pero Jake apenas conseguía distinguirlo. Empezó a ver una especie de mariposas negras. No tardaría en desmayarse y lo encontrarían estirado allí en el suelo. Acho podría intentar protegerlo, pero si Andy no se ocupaba del Billy Brambo, Ben Slitman lo haría.
Había 4 gatos monteses muertos allí fuera, y el padre de Benny se había cargado como mínimo a uno de ellos con su fiel Va. Un pequeño Billy Bramble labrador no supondría un problema para él. ¿Vas a ser así de cobarde?, le preguntó Roland en el interior de su cabeza. Pero, ¿por qué iban a matar a un cobarde como tú? ¿Por qué no iban a enviarte al oeste con esos otros que han olvidado los rostros de sus padres? Eso lo hizo recuperar la conciencia. Casi toda, al menos, respiró hondamente, inspirando al aire hasta que sintió dolor en lo más hondo de sus pulmones. Lo soltó en un chorro explosivo. Luego se dio una bofetada en la cara, con ganas y con fuerza. «¡Eik!», gritó Acho, en tono recriminatorio, casi ahogado. «No pasa nada», dijo Jake. Miró los monitores que mostraban la cocina y el barracón y se decidió por este último. En la cocina no había nada donde esconderse, ni detrás ni debajo. Podría haber un armario, pero ¿y si no lo había? Estaría jodido. «Acho, ven aquí», dijo, y cruzó la habitación de los zumbidos bajo brillantes luces blancas.